llegado desde la capital de la República. Él es abogado, presidente fundador del Partido Acción Republicana, Jordi Wharton. Hoy vamos a estar conversando con él, no solamente la formación del Partido Acción Republicana, que está alistándose para participar en el próximo proceso electoral de abril de 2024, sino también cuál es la posición de Acción Republicana respecto al contexto de la crisis política, social y económica que vive nuestro país y en el cual todavía no hay luces claras de cuándo termine esta pesadilla para todos los peruanos, sobre todo para la grande mayoría, para los menos favorecidos. Por lo tanto, ¿cuál es la ideología de Acción Republicana? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el plan estratégico para desarrollar nuestro país en caso de que ellos lleguen a ser gobierno? ¿Y quiénes son los cuadros o el equipo técnico que acompaña? Porque no solamente es el rostro visible, sino también el equipo técnico que te permite garantizar la tranquilidad o en todo caso el éxito de una gestión, en este caso de este partido nuevo, con liderazgos nuevos. Y acá en nuestra región Loreto lo lidera el médico Juan Ramírez, un cuadro nuevo que está limpio, no está involucrado en cosas deshonestas ni actos de corrupción. Creo que así se debe formar los nuevos partidos políticos con cuadros limpios para poder hacer ese recambio generacional que tanta falta hace en la política peruana en la actualidad. Le damos la más cordial bienvenida al abogado Jordi Wharton, presidente fundador del Partido Acción Republicana. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Ciudad. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Siempre agradecido por la invitación. Decía, muchas gracias. Siempre agradecido por la invitación de la prensa, sin los medios de comunicación, sin la libertad de expresión, los políticos o quienes queremos adecentar la política, no podríamos llegar hacia los hogares de todos los patriotas. El día de hoy hemos cumplido nuestra quinta visita aquí a la región Loreto, Iquitos, Maynas, como Partido Político Acción Republicana Perú. Es un partido, como tú bien dices, un partido nuevo, novel, que es lo que la ciudadanía peruana está pidiendo. El Perú está pidiendo adecentar la política con rostros nuevos, pero con rostros competentes en sus diferentes especialidades, con rostros que justamente permitan darle esa frescura a la política peruana y adecentarla después de tantos políticos que nos han traicionado, después de tantos políticos que nos han robado a mansalva, y también hay que decirlo, políticos que han matado gente, ¿no? Dicho sea de paso, y es muy bueno hablar acerca de la coyuntura, porque Acción Republicana Perú es un partido que se pronuncia respecto a la coyuntura actual que nosotros tenemos. ¿Cuál es la posición de Acción Republicana en este momento con la crisis política que vive nuestro país? Tiene que haber un adelanto de elecciones necesariamente. Nosotros somos un partido que está convencido que el adelanto de elecciones generales tiene que adelantarse, independientemente de las formas, independientemente de si Dina Boluarte debe seguir al frente, de si José Williams, el general Williams, debe seguir al frente, o un presidente transitorio debe seguir al frente. El hecho concreto es que el Perú necesita ya un adelanto de elecciones que le devuelva la confianza al electorado peruano. En ese sentido, consideramos de que se deben hacer todas las reformas constitucionales, las reformas del sistema electoral, la salida de Salas Arenas, la salida de Piero Corbeto, la salida de la titular de la RENIEC, para que los ciudadanos y para que los partidos nuevos, como Acción Republicana, tengan la confianza de volver a competir y participar en unas elecciones que no tengan indicio de corrupción. El 2021 fue una elección que tuvo serios indicios de corrupción, denunciados por muchos partidos políticos y por muchos peruanos. Entonces, la posición de Acción Republicana es justamente eso, adelanto de elecciones. Respecto a los fallecidos, respecto a también las hordas de gente justamente que son terroristas y también vándalos, la posición de Acción Republicana es lamentamos la muerte de todos los compatriotas que han fallecido en esta secuencia de protestas que todavía se mantienen sostenidas, pero también nosotros somos respetuosos de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza del Orden, de la Policía Nacional del Perú. En ese sentido,
por un lado, condenamos y lamentamos justamente las muertes de tantos peruanos inocentes y también, evidentemente, tenemos que redoblar esfuerzos para poder revalidar y respaldar a las fuerzas del orden, porque sin la fuerza del orden no hay orden interno. No solamente la Policía Nacional del Perú, sino las Fuerzas Armadas. Bien, entonces también hemos estado experimentando que las fronteras, en el caso de Tacna, Bolivia, se están militarizando por agentes de Chile y de Bolivia. Entonces, es importante que nuestras Fuerzas Armadas estén totalmente respaldadas por la ciudadanía y el pueblo peruano. El día de ayer conversábamos con el congresista Jorge Montoya y el cual él presentó una propuesta al Ejecutivo para militarizar la zona, sobre todo para asegurar los activos críticos en tema de los aeropuertos y también las instituciones del Estado. ¿Cuál es la posición de Acción Republicana respecto a esta posición del vocero de la bancada de Renovación Popular? Bueno, el congresista Montoya evidentemente tiene una posición respecto de la militarización de las fronteras. Nosotros como Acción Republicana consideramos que es acertado porque somos defensores de la soberanía republicana de nuestra nación. Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos a puertas inclusive de una guerra civil, nosotros no podemos perder el norte, el foco de que nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas del orden tienen que estar absolutamente respaldadas por la ciudadanía, por el gobierno central, por el propio Ministerio de Defensa y por supuesto por nosotros mismos. En ese sentido, es acertado y Acción Republicana también es de la posición de que se militaricen las fronteras. ¿Por qué? Porque se tiene que cuidar la soberanía del Perú. No es posible que hayan hordas o hayan indicios de la fractura del territorio nacional y que se hable, curiosamente, de lo que podría ser una suerte de fractura del territorio nacional, que se hable de una república independiente del sur, república independiente del norte. Ese tipo de posturas yo creo que le hacen daño al Estado de Derecho democrático, le hace daño a todo el país en pleno, le hace daño al Estado de Derecho en general, al imperio de ley. Y por supuesto, sí, somos de la posición de que se tiene que militarizar y proteger el territorio nacional. Y otro tema también, el congresista Montoya afirmaba que ellos no están de acuerdo con el adelanto de elecciones y por lo tanto ellos van a mantener su posición respecto a cumplir el periodo gubernamental hasta el 2026. ¿Cuál es la posición de Acción Republicana sobre esta posición del congresista Jorge Montoya de no adelantar las elecciones? Bueno, el señor Montoya puede tener sus propios apetitos personales. Aquí tiene que estar por delante el interés colectivo y el interés de la nación. Y lo acabo de mencionar. El país necesita que le devuelvan la confianza con nuevas elecciones generales, presidenciales, congresales, Parlamento andino. Entonces, en ese sentido, Acción Republicana sí ve por conveniente un adelanto de elecciones, pero de alta calidad, para que hayan elecciones de alta calidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros no podemos adelantar elecciones por adelantar. Hay una presión de un gran sector de la población, hay que decirlo también, que piden adelanto de elecciones hacia diciembre del 2023. Yo creo que es muy errado en tanto y en cuanto, si nosotros hacemos un cálculo de todo el tiempo que toma hacer las reformas del sistema electoral, consideramos de que es importante esperar un poco más. Yo creo que hacia el 2024 se pueden dar estas reformas del sistema electoral, se puede renovar el sistema electoral, OMPE, RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, y que todas las personas que de alguna u otra manera han sentido vilipendiada su voto o básicamente su postura respecto a las votaciones que han hecho las urnas en su momento, tanto en las elecciones de 2021 como en las regionales municipales, se puede hacer un respeto de ello con justamente el cambio del sistema electoral. Y para ello tenemos que esperar un poco más. Si tenemos que esperar 6 meses más, yo creo que es totalmente conveniente para todo el Perú esperar un poco más. Yo creo que hacia el 2024 podemos tener elecciones de alta calidad que le devuelvan la confianza al Perú. En ese sentido, para terminar esta parte, en ese sentido consideramos que es importante que se realicen las elecciones adelantadas independientemente de si Dina Boluarte, de si José Williams convoca o si hay un presidente transitorio que lo haga. El punto es que tienen que haber elecciones adelantadas, pero de alta calidad hacia el 2024, que me parece que es un periodo prudente para el país. No, diciembre del 2023. No, porque en el cálculo inmediato respecto de lo que tomaría para hacer las reformas constitucionales y el sistema electoral, lamentablemente los plazos no dan.
Entonces, en ese sentido, si los plazos nos dan, tendríamos elecciones adelantadas, pero elecciones de baja calidad, en donde pues, nosotros podemos enfrentar una serie de dificultades en la toma de decisiones y una serie de dificultades desde el procedimiento, ¿no? De cómo se escrutina y de cómo se realizan determinadas posturas respecto a cómo vamos a hacer los votos. Entonces, yo creo que haciendo el cálculo de lo que toma las dos legislaturas para nosotros poder justamente tener un cambio, como lo han propuesto muchos congresistas, que me parece que no es descabellado pensar en el retorno de las dos cámaras, de la bicameralidad, tener la Cámara de Diputados, los senadores, que me parece que es interesante, una, qué sé yo, reelección de un pequeño porcentaje de congresistas, también me parece que es válido. Entonces yo creo que todos esos temas merecen un tiempo de evaluación y de validación por parte del Congreso actual de la República, y en ese sentido es necesario esperar un poco más. No podemos tener elecciones al caballazo, como quien dice, y enfrentar nuevamente fisuras que nos impidan tener elecciones, vamos a decirlo así, limpias, elecciones sin fraude. Entonces la posición de Acción Republicana es, si hay que esperar 3 meses más, 4 meses más, esperemos. Yo creo que eso es lo mejor para todos los peruanos. Me llama mucho la atención tu posición con respecto a la bicameralidad, y estoy viendo en esta nueva generación de cuadros, como Lucas Gersi, como el suyo, de Acción Republicana, que están de acuerdo en la bicameralidad, más no en los otros candidatos ya que ya tienen muchos años trajinando la arena política, que ellos están en contra de la bicameralidad. Y me parece muy atinado y acertado, porque quienes eliminaron la bicameralidad fueron los fujimoristas. Ahora ellos, a través de la Comisión de Fiscalización con Patricia Juárez, están trabajando el tema de volver a la bicameralidad, y llama mucho la atención porque quienes petardearon ahora quieren volver a ella, y los que están en contra de la bicameralidad ahora defienden, bueno, los que eran a favor de la bicameralidad ahora defienden la unicameralidad. De verdad, bastante descabellado esta posición, pero me llama la atención mucho porque tú eres un cuadro joven en política, liderando un partido como Acción Republicana para participar en la vida política del Perú. Por eso me parece importante el tema de cambio generacional, y que ahora los jóvenes vean la bicameralidad como una opción de democracia coherente, sensata y sobre todo con responsabilidad. Bueno, tema uno, nosotros no tenemos ninguna vinculación con el fujimorismo. Acción Republicana es un partido absolutamente autónomo, no tenemos ningún vínculo ideológico ni material con ningún partido político. Nosotros tenemos autonomía absoluta para saber manejarnos como una institución totalmente autónoma en sus decisiones. Bien, ahora, respecto al retorno de la bicameralidad, evidentemente eso tiene sus bemoles. Bien, la doble cámara, ¿qué te da? Te da mayor calidad de legislación, ¿correcto? Por las revisiones que se hacen. Lo que no significa necesariamente que se aumente el presupuesto estatal, porque yo estoy en contra, o el partido también Acción Republicana está en contra, de que exista tanto gasto público en los despachos parlamentarios, por ejemplo, ¿no? Se hacen, por ejemplo, comisiones de investigación de fraudes que son un total robo al Perú. Entonces esas comisiones deberían tener otro tipo de evaluación para poder configurarse y confeccionarse. En ese sentido, el retorno de la bicameralidad no necesariamente tiene que representar un mayor gasto, si es que se hace de una manera consensuada, de una manera, qué sé yo, ¿no? Con una validación correcta respecto del gasto público que eso puede representar. Entonces, algo que tú dices que me parece que es importante resaltarlo, porque lo has mencionado 2 veces, es el cambio generacional. Hay que decirlo, hay una resistencia del político tradicional al cambio generacional. Hay una resistencia de que los jóvenes tengan un mayor protagonismo en la política peruana activa o en la política de alta escala, ¿no? Siempre se da, o hay una especie de presunción juris tantum de que el político joven tiene que esperar 20 años, 30 años para que tenga una alternativa. Eso tiene que cambiar. El mundo está mirando hacia los jóvenes como líderes, primeros mandatarios de sus naciones. Tenemos el caso de El Salvador, con Nayib Bukele, por ejemplo, el caso de Boric, con quien no estoy de acuerdo en nada, pero es un presidente joven. Cuadro nuevo. Por supuesto, no podemos tenerle miedo a tener un presidente de 36 años, de 37 años. Lo tuvimos con Alan García en el primer gobierno. Bueno, son tiempos diferentes. Hoy en la conferencia de prensa hubo una comparación precisamente por el tema de la edad,
Pero bueno, son tiempos muy distintos, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que nosotros necesitamos justamente es que el electorado peruano empiece a confiar en sus jóvenes, en los jóvenes competentes, en los jóvenes que quieren hacer verdadera política decente, de sentar la política, jóvenes que no estén contaminados con temas e indicios de corrupción, que no hayan recibido ningún tipo de o no hayan estado involucrados en administraciones turbias. Entonces, Acción Republicana apuesta por eso, apuesta por darle apertura, por darle espacio, por darle un protagonismo a alta escala hacia los jóvenes peruanos competentes. En ese sentido, también aprovecho tu espacio, estamos muy agradecidos por el espacio, aprovecho para invitar a todos los líderes sociales, los líderes jóvenes y todas las personas de bien que quieran hacer parte integrante de Acción Republicana Perú. No solamente sean veedores o no solamente sean electores, pueden ser parte de Acción Republicana, de la gran estructura que nosotros tenemos en la región Loreto. Sobre todo esta generación viene, vemos también a Lucas Gersi, ahora tu persona con Acción Republicana, pero también está Javier Bedoya de Negri, otro cuadro joven que está en la palestra haciendo trabajo político. Creo que ya están apareciendo estas figuras para un nuevo contexto, para un nuevo momento en nuestro país, para enfrentar el futuro de una manera distinta, con una visión diferente, pero buscando el desarrollo y el progreso de nuestro país de manera responsable y sin corrupción. Y ese es el reto de esta nueva generación, de no caer en los vicios de los políticos del pasado y del presente, sino marcar la diferencia para garantizar y recuperar la confianza de los peruanos hacia la política, porque satanizamos la política con actores políticos que son totalmente distintos. De verdad, saludamos tu participación en política, sobre todo, formar un partido político no es una empresa fácil, es bastante complicada. Correcto. Tú me has mencionado dos nombres. Yo lo que podría decirte es, claro, la juventud en la política es positiva, es buena, pero hay que escrutinar bien, porque hay nombres y apellidos que vienen ya con toda una estructura atrás y representan en muchos casos el continuismo. Y tú me entiendes, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero representan el continuismo de algo que ya viene sucediendo hace décadas. Y pasa pues con los amigos que también has mencionado, porque ellos ya han tenido, sus familiares ya han tenido oportunidad de poder hacer parte de administraciones de gobierno. En el caso de Acción Republicana, liderado por mi persona como presidente fundador de Acción Republicana Perú, no encuentras eso. Encuentras una propuesta nueva de verdad, una propuesta valiente de verdad. Entonces, sin ánimo de generar de mérito, yo saludo también la intervención de las nuevas propuestas, jóvenes en edad, pero hay que hacer el escrutinio correcto, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria de Jory Wharton en la política nacional para de ahí, porque no de la noche a la mañana no te nació la idea de formar un partido político y participar en la vida política de nuestro país, sino que ya viene una trayectoria, es un devenir para llegar a estas alturas de la vida y decir, es momento de asumir un reto de cambiar la historia de nuestro país constituyendo un partido político? Soy abogado especialista en Derecho Corporativo, fiduciario, en Derecho de Mercado de Valores. En su momento me especialicé en estructura y programa de emisión de bonos corporativos siendo abogado, especialista en Derecho Societario y solución de controversias en materia penal, civil, administrativo, constitucional. Tengo una firma de abogados, pero por casualidades de la vida llegué a la política peruana, empecé siendo invitado al Congreso de la República por Solidaridad Nacional, invitado, y después terminé como vocero oficial en el 2019, en las elecciones parlamentarias extraordinarias del 2020. Bien, fui vocero nacional de ese partido y después asumí como secretario general nacional de dicho partido también y refundador en lo que hoy día es Renovación Popular, liderado por su presidente Rafael López Aliaga. Luego de ello fui jefe regional territorial nacional de todo el partido y presidente del Comando Nacional de Campaña. Nuevamente candidato al Congreso de la República, actualmente soy congresista accesitario. Y en la segunda mitad asumí como responsable político, esto es secretario general de la región Lima Provincias de ese partido. Entonces, después de haber tenido toda una experiencia también como asesor legal del partido de mención y abogado personal de candidatos presidencial y presidente de campaña, ya en la segunda mitad, cuando vimos por conveniente, con una carta de agradecimiento, disolver la vinculación con el Partido de Renovación Popular, es que decidimos salir con lo que ahora es Acción Republicana Perú, que dicho sea de paso cumple un año el 21 de enero, ¿no? Un año desde su fundación. Nosotros presentamos el expediente un 22 de marzo del año 2022,
A la fecha ya ha pasado cerca de un año y bueno, estamos prácticamente en celebración. Acción Republicana representa justamente ese partido que aglomera a los patriotas, aglomera a los conservadores y a los libertarios en lo económico, quienes entiendan que la libertad de emprendimiento es el único camino para seguir prosperando, para seguir creciendo, para seguir generando riqueza, quienes entiendan que la libertad o la defensa del derecho a la propiedad privada es uno de los principios ejes de la sociedad, que entiendan que la defensa del Estado de Derecho, el imperio de la ley y la defensa de la soberanía republicana tiene que ser una propuesta eje de cualquier plan de gobierno decente en el continente americano. En ese sentido, Acción Republicana representa todo eso, representa el partido patriota, el partido que defiende a la República, el partido que recupera o quiere recuperar los valores cívicos, el curso de cívica que es importante. Somos conservadores en lo social y no nos ruborizamos al decir que somos conservadores en lo social. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de temor al decir que estamos en contra de la ideología de género, que estamos a favor de que los padres de familia sean quienes estén a cargo primigeniamente de la educación de sus niños y el Estado no tenga dominio sobre ello, al menos de primera mano. Entonces, estamos en contra del aborto abiertamente, sí, estamos en contra del aborto. Esta es una corriente republicana internacional que lo hemos traído aquí en Perú. Lamentablemente hay quienes pretenden distorsionar la filosofía republicana. La filosofía republicana defiende las libertades, las instituciones de las libertades económicas, ¿no? El Estado de Derecho democrático, el patriotismo, la recuperación del orgullo peruano. Qué importante es la recuperación del ser y del sabernos como patriotas y como peruanos y defender nuestro territorio nacional. Eso es Acción Republicana, mi expertise es esa, me he formado sin querer formarme en la experiencia como secretario general nacional, 2 veces candidato al Congreso de la República representando a Lima, presidente del Comando Nacional de Campaña, jefe regional territorial nacional del partido y una serie de encargaturas que en su momento hicieron de que mi persona pueda entender cómo se compone una estructura partidaria nacional, de escala nacional, y es una de las razones por las cuales nosotros hemos decidido formar Acción Republicana, que ahora mismo ya es un partido que tiene bases republicanas en todo el Perú, costa, sierra y selva. Acción Republicana viene de la línea del Partido Republicano de Estados Unidos, ¿o hay una diferencia en el tema de conceptos? Bueno, conceptualmente la filosofía republicana es justamente eso. Somos liberales o libertarios en lo económico. Esto es, defendemos la libertad de emprendimiento. Entendemos que el emprendimiento tiene que ser un eje que tiene que ser manejado para que la población en general pueda surgir, generar riqueza y eso genere competitividad y el potencial del ser humano continúe en eso, en su potencialidad máxima, la competencia sana. Bien, y somos conservadores en lo social. Quiere decir esto, que defendemos al niño por nacer, estamos en contra del aborto y evidentemente estamos en contra de la ideología de género. Eso resume la postura republicana y también, por supuesto, lo que te dije en varias ocasiones, el patriotismo. Somos un partido de patriotas que amamos nuestro país, que no estamos pensando en la división en esto de la República Independiente del Sur, la República del Norte. Ser patriota no quiere decir violento. No, por supuesto que no. Ser patriota es reconocer tus tradiciones culturales, recuperar los valores cívicos, la historia del Perú, que es importante, y por supuesto defender la nación por sobre todas las cosas. Dios, patria, familia. Jordi, vamos a una breve pausa comercial y retornamos para ver cuáles son los ejes programáticos de Acción Republicana para los diferentes niveles de sectores de nuestro país. De vuelta aquí en Pasos Perdidos, edición tarde, 5 de la tarde, 31 minutos. Estamos llegando a sus hogares en vivo y en directo por la señal de Canal 14 de Cablevisión, Canal 99 de Cablecom, Canal 100 de TVS y por el Facebook puedes vernos a través de Cablevisión Canal 14 y descargando en tu celular el aplicativo de Play Store Canal 14 Iquitos, Perú. Así que nos puedes ver en cualquier parte de nuestro país, de nuestra región y del mundo. La señal y la programación de Canal 14, somos parte de ti. Seguimos conversando con Jordi Huarto, presidente fundador de Acción Republicana, que amenaza presentar plancha presidencial el próximo año, en abril del 2024, y en Loreto también va a tener representantes al Congreso de la República y también tiene que presentar candidatos al Parlamento andino. Antes de ir a la pausa, anunciamos que vamos a conversar
con Jordi Wharton sobre cuáles son sus ejes programáticos más importantes para cambiar la estructura de nuestro país y generar el camino del desarrollo que tanta falta nos hace. Jordi, ¿cuál es la estructura programática de Acción Republicana para el sector educación de nuestro país, pero sobre todo para la región Loreto? Mira, en general, es importante reencaminar el presupuesto estatal dándole importancia a los primeros ministerios o los ministerios más importantes. Uno de ellos es justamente educación, la alta tecnología, internet de calidad, para que nuestros educandos en los diferentes niveles puedan tener la oportunidad de poder formarse en alta escala y puedan competir a nivel internacional, ¿no? Para ello es importante tener internet de calidad. Tú aquí en la región Loreto, tú te vas para camino hacia Nauta y empiezas a tener problemas de conectividad, o te vas a Caballococha, en Mariscal Ramón Castilla, y ya tienes problemas de conectividad. Y esto lo digo porque yo he caminado y he recorrido toda la región, entonces lo digo con conocimiento de causa. Es la quinta vez que nosotros, como Acción Republicana, al menos mi persona está aquí como Acción Republicana en esta bella región, y conozco justamente que el tema de la conectividad es un problema gravitante, y eso tiene una incidencia directa en la calidad de la educación de nuestros menores, de nuestros estudiantes en los niveles diferentes. Ahora, un eje importantísimo que creo yo es parte transversal de todo lo que pasa en el país es entender que la corrupción es la gran pandemia del país. ¿Qué planteamos para combatir la corrupción? Cadena perpetua y muerte civil para políticos corruptos, para servidores públicos. Para eso tendríamos que cambiar el artículo 140 de la Constitución. Mira, si fuese por mí, salimos del Pacto de San José y de todos estos organismos buenos para nada, que no sirven y no le sirven al país, ¿no? Y que lo único que generan es gasto público. A favor de la pena de muerte. Ahora mismo estoy a favor de la muerte civil. Muerte civil. ¿Qué es la no pena de muerte. La pena capital ahora mismo no es una vía constitucional, democrática. Yo creo que tenemos que saber respetar las etapas, pero lo que te puedo adelantar es que es lo que dice el plan de gobierno de Acción Republicana. Y en el plan de gobierno de Acción Republicana nosotros contemplamos la cadena perpetua y la muerte civil para servidores públicos que sean hallados en delito flagrante de corrupción en cualquier tipo de tipología que rece nuestro Código Penal. En ese sentido, se tiene que hacer una reforma del Código Penal, elevar a cadena perpetua las sanciones para estos traidores, porque yo los considero traidores, que evidentemente cometen delito de corrupción, sacando provecho y ventaja de su posición en determinados cargos públicos. Entonces, muerte civil, ¿por qué? Lo explico rápidamente. La muerte civil, ¿qué implica? Implica que estos señores nunca más en su vida puedan contratar con el Estado, no puedan otorgar poderes especiales, no puedan conformar empresa, nunca más. Entonces, se le mutila los derechos civiles de manera permanente. Entonces, eso quiere decir muerte civil. Y bueno, cadena perpetua es una purga penal, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener mano severa, no digo que tiene que ser Singapur, pero tenemos que tener mano severa en un país que lamentablemente está podrido o que pudre las instituciones de todos las instituciones gubernamentales. Estamos hablando, por ejemplo, del Congreso de la República, del sistema judicial que está putrefacto, siempre empleo esta palabra porque literalmente está podrido, y también el gobierno central, ¿no? Que lamentablemente ha tenido serios indicios de corrupción. Hace un año nada más teníamos $20.000 en un water. Entonces, ese es el nivel de putrefacción al cual ha llegado la corrupción en el Estado peruano, y creo que eso tiene que cambiar ya. Por eso que una de la parte eje del plan programático de Acción Republicana es cadena perpetua, muerte civil para corruptos, previa reforma del Código Penal para elevar a cadena perpetua y cumplir con lo que estamos señalando. Luego de ello, es importante, y si bien es cierto, esto de repente no es, digamos, algo que suene positivo para los servidores públicos ahora mismo, pero que adelante yo creo que lo van a agradecer, es la reducción del Estado. El Estado tiene que ser más chico y tiene que ser más eficiente. ¿Por qué? Sucede que la burocracia es un incentivo para que haya corrupción. Entonces, lo vemos en los gobiernos regionales, lo vemos en los gobiernos locales, lo vemos en el gobierno central. Entonces, reducir la burocracia, eliminar la gobernanza, hablar de un gobierno digital donde todo esté sistematizado y no dependamos de personas que estén cobrándote para que te puedan ayudar con determinado trámite, es una forma de reducir la burocracia. Y también hay que reducir determinados ministerios que nos permitan poder orientar el presupuesto estatal en los ministerios que verdaderamente necesitan atención, justamente para que los peruanos puedan vivir bien. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, lo señalaste, Seguridad Ciudadana,
yo creo que es importante empezar a pensar en un ministerio que tenga que ver pues con el hambre cero, porque tenemos mucha desnutrición infantil en otras zonas, en regiones como aquí, Loreto, y en la parte del sur del país. López de Aliaga ganó la alcaldía de Lima con su propuesta, una de las propuestas hambre cero. ¿Es la misma propuesta de Acción Republicana para combatir la pobreza en nuestro país? No diría que es la misma propuesta, porque las propuestas no son exclusivas, son universales. Bien, si yo propongo, por ejemplo, para que la seguridad ciudadana sea de mayor calidad y contratemos motos con GPS satelital, eso no es porque lo haya dicho un candidato presidencial anteriormente, es porque creo yo que es lógico, creo yo que le hace bien a la ciudadanía y que obedece dentro de la coherencia territorial en la cual nosotros vivimos, que las motos con GPS satelital deban estar en funcionamiento para que lleguen dentro y estén dentro del mapa del delito. Hambre Cero es un programa que surge no solamente en Renovación Popular, hay otros partidos que también lo han previsto de esa manera, y Acción Republicana no es ajeno a esa propuesta, es una propuesta que nos parece que es importante porque existe lamentablemente desnutrición, hambruna, lo hemos experimentado en la pandemia y consideramos que ese tema es uno de los temas importantes, ¿no?, para poder nutrir a nuestras personas, a nuestros niños y que ellos puedan estar bien educados también, para que puedan asistir a sus colegios, a sus centros educativos bien nutridos. Eso es importante. Entonces, es más que todo sentido común, no es una cuestión de tomar una idea de otra persona, de otro partido político. Acción Republicana representa el sentido común. Hambre cero también es parte de una reforma agraria, como planteó el expresidente Pedro Castillo, con el gran lanzamiento en el Cusco de la segunda reforma agraria, siguiendo los pasos y los consejos de Juan Velasco Alvarado. Es una propuesta distinta. No, es una propuesta distinta. Quizás esencialmente pueda haber algún tipo de comparación, pero programáticamente y por una cuestión de filosofía republicana tiene que ver más que todo con la fraternidad que debe existir entre los hermanos peruanos, ¿no?, entre los jóvenes peruanos que también puedan hacer parte de estos planes, ¿no?, o estos programas sociales. No tiene, yo creo que ese es el gran diferencial. Lo que nosotros planteamos es una fraternidad que te da el orgullo peruano, el orgullo de ser patriota, porque una forma de hacer patria es justamente que tú puedas reservar determinado horario de un sábado, de tu fin de semana, para empezar a cooperar con el que menos tiene, a través de estos programas que te pueden subvencionar determinado monto para que pueda haber una compensación por el tema del destino del tiempo que tú le dediques a esta labor social. Entonces, eso está muy alejado de lo que propuso Pedro Castillo. Nosotros tenemos un enfoque de fraternidad entre los hermanos republicanos, entre los hermanos patriotas, que puedan justamente hacer frente y ser parte de estos programas que creo yo le van a hacer bien al Perú. En el tema de seguridad, ¿cuál es la propuesta para combatir el crimen organizado y el crimen común en nuestro país? Porque sobre todo en la región Loreto tenemos las amenazas de la gente que ingresa de Brasil, Colombia, sobre todo de Colombia, y ahora la presencia de algunos hermanos venezolanos que tienen la mala costumbre de apropiarse de lo ajeno y está dejando en zozobra a la población, y ante la fragilidad de la Policía Nacional por la falta de presupuesto y la falta de personal policial, ¿qué acciones tomaría Acción Republicana para garantizar la seguridad y el orden interno de la población loretana? Es un problema que tiene varias formas de poder abordarlo. Yo lo voy a abordar de esta manera. Ya tenemos sobre exceso de crimen local. Importar crimen desde afuera evidentemente hace que nuestra seguridad interna colapse. En ese sentido tenemos que ser absolutamente implacables para controlar justamente este tipo de criminalidad extranjera. En ese sentido, yo creo que tiene que haber una modificación en la ley de extranjería para manejar de mejor manera y de manera más óptima el hecho de que extranjeros cometen delitos de crimen organizado, delitos comunes en el Perú contra los peruanos. Esto es, independientemente si son venezolanos, colombianos, en general, cualquier extranjero... No importa la nacionalidad. No importa la nacionalidad. En general, cualquier extranjero que mate peruanos tiene que ser rápidamente castigado y ponerlo rápidamente justamente en orden y, ¿por qué no?, también practicar y poder empezar a programar
una orden de salida inmediata del país, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que ser absolutamente implacables y para eso es importante también ver la posibilidad de salir de algunos organismos internacionales que a veces lo que hacen es justamente solidarizarse con este tipo de criminales, ¿no? Nos obligan a tener que darles determinados derechos cuando, como dijo algún presidente, ¿no? En Centroamérica, los derechos de los buenos son más importantes que los derechos de los malos, los derechos de los delincuentes. Somos de la misma idea, entonces hay que empezar a priorizar justamente las formas que nosotros podemos tener para aplacar el nivel de criminalidad importada. Nosotros no tenemos por qué sufrir no tenemos por qué sobreexcedernos en el control de esa criminalidad, siendo que Perú ya tiene de por sí un exceso de crimen del cual nosotros ya venimos padeciendo hace muchos años. En ese sentido, una modificación de la ley de extranjería, orden de salida inmediata para extranjeros que cometan cualquier delito común, robo de celulares, qué sé yo, robo a mano armada, hurto agravado, cualquier modalidad de delito común tiene que ser rápidamente, tiene que venir con una orden de salida y sacarlos del territorio nacional. Esa es una medida que recoge Acción Republicana y la plantea desde ya. ¿Cómo articular el sistema de justicia si en la primera instancia la Policía Nacional interviene y cuando pasa al siguiente nivel de la investigación a través del Ministerio Público, muchos delincuentes terminan saliendo libres o en todo caso, si logran pasar esa valla, terminan siendo liberados por un juez? ¿Cómo articular y hacer uniforme para que el sistema de justicia sea inquebrantable frente al crimen organizado? Bueno, para empezar, el sistema de justicia está podrido, ¿no? O sea, el sistema de justicia está podrido. El sistema de justicia que integra el Ministerio Público, Policía Nacional de Perú, y el Poder Judicial y la Junta de Fiscales está asquerosamente podrido. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer ahí? Hay que hacer unas reformas, las reformas correspondientes. Y yo creo que podríamos empezar haciendo una reforma del Código Penal, ver la proporcionalidad de las penas y necesitamos evidentemente pues empezar a hacer una purga y una limpieza de todas las o todos los actores de servidores públicos, sectores políticos que están dentro del sistema judicial. Y vamos de nuevo al principio. Para eso necesitamos líderes nuevos, líderes jóvenes, líderes que no tengan ataduras, ¿no? Que no deban favores, ¿no? A los que ya han estado totalmente enquistados. Pero hay también, a ver, el tema del liderazgo nuevo no garantiza también que no vaya a caer en los brazos de la corrupción. Entonces, ahí hay una línea muy delgada. No ser, ¿por qué ser nuevo o ser antiguo? El tema es de principios y valores para garantizar la transparencia en la gestión pública. Por todo es importante digitalizar. Si ahora muchos corruptos han salido a la palestra de la peor forma, es porque el Internet y la tecnología ha ayudado a la población a poder transparentar estos malos actos de estos políticos que utilizan la política y el Estado para robar a la población. No, yo opino diferente a ti. Yo sí creo que la juventud, una juventud absolutamente madura, yo creo que sí representa en gran medida o garantiza en gran medida salubridad de moral, escala de valores, el no estar contaminado por un sistema podrido, porque esto es un sistema podrido. La política actual está infectado de políticos que te han robado a ti, porque imagino que tú también contribuyes y pagas impuestos. Nos han robado. A todos. Entonces, si tú estás contento con eso, bueno, yo no estoy contento con eso. Y el común denominador que yo encuentro, porque lo he enfrentado desde un partido político anterior, es tenemos que hacer un cambio generacional en la política del Perú. Por Dios santo, es importante que los jóvenes nuevamente tengan la oportunidad, o tengan de una vez la oportunidad, para poder participar protagónicamente en la política de alta escala. Yo lo que he sentido, y esto lo cuento acá a quienes nos están viendo actualmente, esa sensación de que la política actual, la politiquería actual, la casta política como lo denomino, es una especie de contubernio para evitar de que gente como Beto Ramírez, que es nuestro secretario regional de aquí de Loreto, los secretarios que nos acompañan en Acción Republicana en esta región como en otras regiones, no ingresen a la política. Entonces, te lo digo por experiencia propia, he sido 2 veces candidato al Congreso y he visto la corrupción desde adentro. A eso iba. Para terminar la línea, Entonces, yo sé que no es una garantía perfecta, ni en sí mismo, pero sí es una garantía de que vas a tener gente decente y que no está contaminada. Ahora, si tú me tiras 2 apellidos que sí tienen pasado político, eso es otra cosa. Mira, a eso iba, ¿por qué?
has sido parte de un partido político como Solidaridad Nacional con Lucho Castañeda, su líder fundador. No he sido parte del político. Luego, he sido invitado de ese partido. Pero has estado ahí, No, parte de esa organización. Invitado o no, has estado en la casa política de Solidaridad Nacional, en el cual su líder fundador ha estado involucrado, con el caso de Comunicadores, que ha salido librado por el tema de justicia. Su secretario general, José Luna Gálvez, que ha formado el partido Podemos. Que no lo conozco. Entonces, nunca lo he conocido. Toda esta gente, y luego pasamos, y ahí ha estado José López Aliaga, que era parte de Solidaridad Nacional, y cuando hacen el cambio, cambian del color amarillo y cambian al color celeste y forman a Renovación Popular. En todo ese proceso, usted ha estado. Entonces, ¿qué te hace diferente de los otros cuadros que vienen para marcar la diferencia? Eso no quiere decir que tú asumas el pasado de ellos, No, pero claro. hay una línea en el cual, en un camino en que has recorrido y has visto todos estos escenarios. Por eso es importante no satanizar a los jóvenes, pero también qué te hace diferente si un joven entra con buena intención a una casa en el cual es liderado por gente que está involucrada en estos temas. ¿Qué nos hace diferente que podemos actuar de una manera distinta? En el mundo político, lo que tú señalas es inexacto. Yo no he sido parte de la familia de Solidaridad Nacional porque yo fui un candidato invitado. En el mundo político tú hablas de militancia y de afiliación política cuando tú haces parte de la afiliación del partido político. Y dentro de mi historial, la única vez en la cual yo milité en un partido político y se llama Renovación Popular, partido en el cual yo refundé, ¿no? Y lo refundé sobre 3 principios, que era fraternidad, poner a Cristo al centro de las políticas públicas y darle espacio a los jóvenes y no llamar a gente corrupta, ¿no? Eso se distorsionó. ¿Qué me hace diferente? Bueno, revisen, por favor, desde el momento en el cual yo fui candidato 2 veces, siempre la bandera de campaña fue lucha frontal contra la corrupción, cadena perpetua y muerte civil, que lo he dicho ahora mismo. Y yo no conozco a Luna Gálvez, nunca conocí a Castañeda Locio, ni personalmente. A la única persona que pude haber conocido de las que tú has mencionado es a Rafael López Aliaga, el cual fui, digamos, en su momento un hombre muy cercano y también abogado personal. Pero después de ello, mi vinculación y la militancia que yo he tenido ha sido en Renovación Popular. Y cuando yo empecé a ver cuestiones que a mí no me gustaron, que justamente tienen que ver con lo que tú estás señalando, he salido de ese partido para formar Acción Republicana Perú. Eso me diferencia. Importante aclaración, Jorri, porque al final hay que marcar la diferencia y hay que hablar claro. Y caminar de frente, ¿no? Porque hay que decir las cosas de frente y con claridad para generar confianza en la población. Porque si los actores políticos siguen tapando su pasado, de dónde vienen, entonces que los seguidores o los familiares no se hacen acreedores de los pecados de los padres. Pero si siguen la línea en el cual han caído los fundadores de los partidos, entonces no hemos cambiado absolutamente nada. Lo importante es abrir un camino nuevo y enrumbar con gente nueva, que te permita marcar en un camino distinto y un derrotero diferente para poder generar esa confianza, recuperar la confianza totalmente de la población. Precisamente voy a decirlo de esta manera y lo voy a decir abiertamente: Acción Republicana es una versión superior, es una versión que verdaderamente tiene coherencia entre el ideario republicano, los estatutos, el plan programático que tenemos, con lo que nosotros señalamos a la opinión pública y a nuestra militancia republicana. Y eso lo vamos a sostener. La meritocracia, el sentido de descentralización, que nuestros secretarios nacionales estén en San Martín, estén aquí en Loreto. Tenemos secretarios generales nacionales del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Republicana que viven en regiones, no todo está en Lima. Entonces, eso es un mensaje potente para la organización estructural de un partido político nuevo que nace con el ánimo justamente de ser protagonista y, por qué no, gobernar el país en los próximos años. Jorri, ¿crees que la descentralización ha fracasado en nuestro país? Estoy convencido que es un fracaso. Actualmente es un fracaso darle la espalda a regiones como Loreto con todo el potencial que tiene. Es un fracaso que Lima concentre los 3 poderes del Estado. Es un fracaso que no podamos imitar a Brasil y Brasilia, ¿no? Donde las entidades estatales tienen sus despachos en diferentes partes de Brasil. De manera descentralizada. Exacto, de manera descentralizada. Es un fracaso que Lima sea básicamente la concentración de poder
y eso de ahí genera evidentemente un caos, malestar, estadios de una situación absolutamente de negligencia para muchos compatriotas que están pidiendo atención del Estado. Pero diferentes ministerios, Jordi, tienen sus oficinas descentralizadas en diferentes regiones para poder articular, llámese el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda y Construcción, el mismo poder, el Ministerio de Justicia, tienen sus oficinas descentralizadas para el Ministerio de Energía y Minas. Tienen la diferencia viene seguramente por el tema de tener el personal idóneo en cada una de las oficinas descentralizadas y el presupuesto adecuado. Sobre todo en una región tan extensa como la región Loreto, que si no tienes el financiamiento, no tienes el presupuesto, no te puedes mover de un lugar a otro para poder hacer el seguimiento y el acompañamiento perdóname, de las acciones. El tema es más sencillo, no es posible que el Congreso de la República, el Poder Judicial y Palacio de Gobierno estén en la Avenida Bancay. Hay que descentralizar los poderes. Palacio de Gobierno tiene que estar al centro del Perú. Te estoy hablando de manera física, por supuesto. Ti, ¿dónde debería estar Palacio de Gobierno? Puede estar en el centro, podemos hablar de Ancash, Junín, ¿no? Que son propuestas que vienen de atrás, pero que tienen que dar porque, a ver, en la política los gestos importan, ¿no? Lo que tú sostienes, sí, hay oficinas descentralizadas, no es suficiente, o te parece que es suficiente que esto esté totalmente descentralizado. No es suficiente, la gente quiere que Lima no tenga o la concentración de todo esto. ¿Por qué? Porque eso genera retraso para las demás regiones. A ver, es un punto de vista muy válido, pero moverlo de Palacio de Gobierno a cualquier ciudad del país no va a ser la solución al déficit de infraestructura, el tema de mejorar los servicios, al tema de capacitar, de tener personal calificado en cada una de las instancias de gobierno, un tema de decisión política y un tema presupuestal y un tema de recursos humanos. No he dicho que es una solución absoluta, he dicho que es un mensaje potente para el país, es un lenguaje potente para el ciudadano de a pie, para los amigos de Apurímac, para los amigos de Arequipa, para los amigos de Tumbes, los amigos de Moquegua, los amigos de Ancash, los amigos de Loreto, de San Martín. Es un mensaje potente. No digo que sea una solución técnica absoluta, sino que considero de que Lima no puede ser la única provincia o región o departamento que concentre los tres poderes del Estado más importantes del Perú. Eso es lo que estoy diciendo y es muy claro para quienes te están viendo. Con respecto a la región Loreto hay una posición distinta. Nosotros hay un sentimiento acá regional que busca ser un Estado federal, que el Palacio de Gobierno vaya a una otra región, no va a cambiar en nada la visión de regionalista de Loreto, que busca ser un Estado federal y sobre todo que en 1800 tuvo su propia moneda por 6 meses, los cervantanos, que ha sido la moneda oficial de los loretanos, y creo que no sería un mensaje de unidad el tema de mover Palacio de Gobierno a otra región del Perú, sino un tema de decisión política de unificar, sobre todo nosotros que necesitamos interconexión. La única vía de conexión vía aérea y la otra vía fluvial, que hace que los costos de vida de la población loretana sea demasiado alta. Y por lo tanto, sobre todo para nosotros de la región Loreto, creo que no sería un buen mensaje, Jordi, y creo más bien sumaría al tema de crecer ese espíritu de buscar ser Estado federal. Cuando empezamos la gira republicana, así lo acuñamos nosotros, empezamos por la macro sur. Empecé visitando Apurímac, después estuve en Arequipa, después estuve en Puno, luego estuvimos en Cusco. Y fuimos así, recogiendo la sensación del ciudadano de a pie, y era justamente lo que te acabo de decir. Lima ha concentrado todo. Yo lo que planteo es una solución transversal para todas las regiones actualmente. Ahora, si vemos la realidad política actual de cada región, que es muy válido, empezamos a dialogar sobre otros temas que se acercan a lo que tú señalas, un gobierno federal. Pero yo creo que eso hace parte de todo un proceso de cambios. No me parece descabellado de que cada región tenga su propia autonomía, ¿no? Como pasa en Estados Unidos. Sé que hay una persona que está proponiendo un Perú federal
No necesariamente comparto ahora mismo esa posición, me parece que es una posición arriesgada. Yo creo que tenemos que empezar a sanar algunas cosas que son más urgentes. Definitivamente. Y luego pensar en estos cambios grandes que me parece que sí son muy válidos y no lo descarto en absoluto. Yo creo que sí, regiones como la de Loreto, regiones grandes como el caso de Arequipa mismo, ¿no? Que ellos tienen cierta o se manejan con cierta autonomía y cierta independencia, incluso cultural, pueden empezar a manejarse como gobiernos totalmente federales. Y yo creo que estamos en camino hacia ello. Acción Republicana no descarta esa posibilidad. Pero si ahora mismo tú me planteas una solución rápida para darle un mensaje a todo el país, yo sí considero que Lima debe dejar de concentrar todos los poderes del Estado peruano, los más importantes al menos. 10 millones de peruanos viven en Lima. 13. 13. ¿Cómo manejarías? De hecho, que va a haber una crisis social. Bueno, es que ¿Tienes si proyectado el tema? pero la causa-efecto es que si hay 13 millones de habitantes en Lima, es porque justamente hay mucha concentración de poder en Lima y ellos miran justamente por tema de oportunidades, por tema de supuestamente... Sobre todo de oportunidad, porque el tema, a ver, la población de acá en Loreto tenemos una sola universidad, que es la Universidad Nacional de la Amazonía. Cerraron por un tema de licenciamiento la UCP y otras universidades, y por lo tanto los jóvenes que desean, o los padres de familia que desean que sus hijos sigan una carrera universitaria, una carrera profesional, definitivamente van a ir a Lima, porque ahí es una ciudad competitiva. Si buscar trabajo también, y es una puerta para el mundo. Y por lo tanto, sobre todo para los loretanos, la visión es Lima, principalmente no Cusco, no Arequipa, no Puno, no Huancayo, porque de ahí es un paso para la modernidad, para poder acceder a un estado de bienestar, sobre todo que nosotros estamos cercenados geográficamente por falta de conexión. Entonces, la visión me parece correcta, tu visión de verlo, pero creo que con el trabajo que tienes tu equipo acá, va a permitir poder mejorar y tener un norte claro para el desarrollo horizontal de todos los peruanos. Un plan de gobierno está diseñado para poder atender diferentes aristas y diferentes soluciones a diferentes problemas, ¿no? El tema de la conectividad, el tema de cómo poder desconcentrar el poder en Lima, cómo poder dar mensajes de unidad o unicidad a todos los hermanos peruanos en las diferentes regiones del país, también hace parte del plan programático de nuestro plan de gobierno como Acción Republicana Perú. En ese sentido, nosotros estamos siempre atentos, alertas, justamente a plantear las soluciones más pragmáticas, las soluciones rápidas, que le den un aliciente, ¿no? Que le den motivación, que le vuelvan la esperanza, y que justamente la sensación de los compatriotas que no viven necesariamente en Lima, no tengan esa sensación de que el Estado les ha dado las espaldas. Te lo digo ¿por qué? Porque no solamente hemos estado en Loreto, hemos estado en Tumbes, hemos estado en la costa del país, hemos estado en el macrocentro del país, Ancash, Junín. Entonces, estamos haciendo una gira por todo el Perú recogiendo las diversas inquietudes y básicamente la media es la preocupación de que hay una concentración de poder en el Perú. Totalmente de acuerdo contigo. El tema de la educación de alta calidad es visto como que Lima es quien tiene y quien te abre la puerta hacia el mundo para poder estar en una competencia de alto nivel. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar y eso hace parte justamente de las propuestas de los nuevos partidos políticos que lo integren dentro de sus planes de gobierno. La última, antes que termine el programa, ¿cuál es la posición de Acción Republicana respecto a nuestras fronteras? Porque sobre todo acá en nuestra región Loreto, nuestras fronteras, ha habido una corriente religiosa que tomó el tema de las fronteras vivas para desarrollar, para evitar el ingreso de extranjeros a nuestro país, porque ha sido abandonado por el Estado peruano. Nuestras fronteras están a la deriva y los extranjeros ingresan, entran y salen como si fuera su propiedad, pero sobre ello esta secta religiosa, los israelitas, han tomado por asalto nuestra selva amazónica y han tomado un control de esta parte de la frontera de Ramón Castilla, y los indicios, el año 2015, es que la provincia de Ramón Castilla se estaba convirtiendo en el nuevo Braen, el centro de la producción de coca de nuestro país, y por lo tanto hay alto indicio de que esta sexta está produciendo coca en la región Loreto, y es una tierra liberada. Nadie puede ingresar a esta zona si no es por autorización de los israelitas, que han tomado
con esta promesa de la tierra prometida, esta parte de nuestra región Loreto, cómo hacer para liberar y que los peruanos podamos nosotros disfrutar de nuestra tierra, de nuestro territorio y evitar que por nuestras fronteras ingresen las FARC a tomar control de nuestra soberanía, sobre todo loretana. Bueno, primero saludar a todos los conciudadanos de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, a quienes aprecio bastante, los he visitado el año pasado y pienso volver pronto. Segundo, no votes por globalistas, no votes por el progresismo continental, no votes por Hernandos de Soto, no votes por lobistas de alto vuelo, que lo único que van a hacer es condenarte a tener una licuadora de naciones, si me permites, por favor, una licuadora de naciones, ¿no? Para confederarlas. Entonces, yo creo que es importante revalidar la defensa de la soberanía republicana, porque de eso estamos hablando. Acción Republicana Perú es un partido que representa la defensa de la patria, del mapa territorial, de la recuperación de nuestras costumbres, ¿no? De la manutención de nuestras tradiciones culturales. Representa la defensa de, evidentemente, de todas nuestras costumbres y revalidar el orgullo nacional, el orgullo patriota. En ese sentido, lo que tú me estás diciendo es que si hay riesgos de que justamente haya zonas liberadas, Acción Republicana es una respuesta para ello. Acción Republicana es una respuesta porque nosotros lo que justamente planteamos es que exista unicidad territorial, un concepto nación nuevo, que exista justamente una defensa de la República en todos sus niveles, ¿no? Si tenemos que militarizar las fronteras para defender cada metro de nuestro país, de nuestra nación y de nuestra soberanía, tenemos que hacerlo. ¿Quiénes no quieren eso? Los progresistas. ¿Quiénes no quieren eso? Los globalistas. ¿Quiénes no quieren eso? El Foro de Sao Paulo. No lo quiere el Grupo de Puebla, no lo quiere la Agenda 2030 de la ONU. Nosotros hemos formado, independientemente de Acción Republicana, el Foro de Lima. El Foro de Lima está en contra justamente del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. Mi persona es fundador del Foro de Lima, que es un grupo que es como un think tank que ata y que conecta con varios líderes de diferentes países de esta parte del continente. Conocemos el problema de las fronteras, conocemos cómo podemos enfrentar y justamente contrarrestar el avance comunista en la región de Latinoamérica y creemos que también Acción Republicana es una respuesta inmediata justamente contra eso. Jordi, nos ha ganado el tiempo. Tus palabras finales para la población loretana que nos está viendo en este momento. Loreto es bastión republicano. Yo siempre estoy contento de visitar esta bella región. Hemos estado en diferentes provincias. Vamos a continuar la gira republicana hasta el día jueves, viernes de esta semana, invitando a todos los líderes principales, los líderes sociales o todos los patriotas de bien, los que tengan profesión, los que no necesariamente tengan profesión, pero que quieran hacer parte del cambio, pero una parte sensata, coherente, con ideología republicana, que conozcan el partido político, conozcan su ideología, conozcan los estatutos, nuestro plan de gobierno y que puedan hacer parte integrante, no solamente veedores, sino que integren la estructura partidaria de Acción Republicana y sean parte de la solución para competir en las elecciones presidenciales y para ganar la presidencia del Perú, para poder gobernarlo y hacerlo mucho más grande. Yo agradezco mucho a la prensa, como siempre, que es el puenting con todos los patriotas para poder llegar a sus hogares con todas nuestras propuestas. Y apuesten por los jóvenes. Apuesten porque sí no es una garantía absoluta, pero es una gran garantía de que no va a haber corrupción. Muchas gracias, Jordi. Bien, amigos, llegamos a la parte final. Estuvimos conversando con Jordi Wharton, presidente fundador del partido Acción Republicana. Y acá en Loreto su representante es el médico Juan Ramírez. Así que una nueva opción para los loretanos para cambiar la forma de hacer política y tener la renovación generacional de nuevos políticos que vayan de la mano del desarrollo, el progreso y sin corrupción. Llegamos a la parte final, agradecemos por su sintonía, volvemos el día de mañana a las 5 de la tarde, de 5 a 6 en la edición tarde de Pasos Perdidos y la edición sabatina de 2 a 3 de la tarde todos los sábados. Agradecemos a Mayela Santillán en la gerencia general del Canal 14 de Cablevisión, en la producción general a Judith Pancorbo, en el switcher a Lucho Manzanares y el equipo de producción con Hugo Heller, Gloria Vela, Anthony Tello, este servidor Jenner Canayo, se despide hasta el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.